El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Ya estamos de vuelta con todos ustedes y en esta segunda parte de Abriendo Campos les hablaremos de una de nuestras señas de identidad. Les hablamos de los albaricoques Pepito, Búlida y Moniquí. Están en plena floración. Les vamos a hablar en Tobarra de las previsiones para la campaña de este año. Hola, buenos días. Nos encontramos en el paraje del Raso, en una plantación de frutales, concretamente albaricoque de distintas variedades. Hay Moniquí, hay Pepito y alguna otra variedad más. Y estamos viendo en este momento pues en qué situación se encuentra la floración de estos frutales. Bueno, concretamente la parcela que nos encontramos aquí, que es concretamente también de un socio de la cooperativa, ahora mismo, como ves, el momento de la floración prácticamente no distinguimos las variedades de un tipo, por ejemplo, un albaricoque Moniquí, de un Pepito o de un Búlida o de cualquier otra variedad que ahora hay para poder polinizar el resto de variedades, porque como sabéis, por ejemplo, el albaricoque Moniquí por sí solo no es autofértil, necesita de otras variedades para la polinización. Aquí este año el tema de la floración, como veis, es bastante regular, están prácticamente casi todos los frutales con el mismo tipo de variedades, con lo cual va a favorecer mucho esa floración, o ha favorecido, porque ya estamos ya en un momento más adelantado de lo que es la floración, y esto va a beneficiar en muy mucho esta floración para luego el tema de lo que son ahora mismo lo que puede ser el futuro fruto, ¿no?, que vamos a tener o vamos a obtener de este momento. Bueno, como sabéis, iniciamos lo que sería ya otoño-invierno, en la época en que el frutal prácticamente a partir del mes de septiembre hace un movimiento, el árbol hace un movimiento de nuevos tallos, y a partir de ahí el árbol tiende a morirse en los meses de invierno. Es cuando se aprovecha para hacer, o se debe aprovechar para hacer, lo que son el tema de la fertilización por raíz, que son sobre todo superfosfatos, calcios y algún tipo de complejo de ese tipo. Y a partir de ahí, luego, pues ya cuando entramos en el mes de febrero, aproximadamente enero, febrero, algunos hay quien lo hacen también al terminar ya la recolección en el mes de septiembre, empezamos con el tema de las podas o las escardas, como vulgarmente llamamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues estamos preparando al árbol para la futura cosecha hasta que llegamos a este momento. Entre tanto, ¿qué hacemos? Pues como una vez realizada la poda, en este caso que estamos aquí, como veis, la poda se ha dejado en el propio campo, se ha triturado para hacer capa vegetal y al mismo tiempo que sirve también como estimulante para el frutal, independientemente que también, como veis, en estos surcos que estamos viendo aquí, se ha echado a través de un topo, se ha echado otro tipo de fertilizantes, minerales sólidos, porque lo que son abonados que pueden ser de tipo líquido, o pueden ser sobre todo superfosfatos y tal, para el tema del enraizamiento del árbol, se echa por el sistema de goteo, que como aquí también se puede ver. O sea, hay dos sistemas, un abonado que son las zanjas estas que estamos viendo aquí, y otro abonado que hace por la línea del riego. A partir de ahí hay una diferenciación también luego en los frutales de algunos días, pero como decía antes, como veis, este año la floración va bastante regular
que también ha sido buena porque ha favorecido, como decía, de que como no son autofértiles, ellos mismos entre ellos se están polinizando, y aquí vemos en este momento muy poca diferencia, por no decir prácticamente ninguna. No se aprecia de que un pepito, que en teoría debe ser anterior al moniquí, porque la variedad que más tarde, digamos, de alguna manera florece sería el moniquí, que es el que más tarde también se recolecta. Como veis ahora mismo está en las mismas condiciones que estamos viendo un pepito, que estamos viendo un búlida, y no sé si en esta misma plantación tenemos algún gatarrocha o algún miche de Castellón. O sea, ahora mismo vemos que la floración prácticamente ha sido regular para todas las variedades. Sí que se va a diferenciar ahora a la época de la recolección, a partir de ahora. Siempre se recolecta antes la fruta, por ejemplo el búlida, pues tiene algunos días de anticipo, sobre 15 o 20 días anterior a las otras variedades. Después continuamos con pepito y prácticamente en la misma época, con muy pocos días de diferencia, empezamos ya a recolectar. Tenemos la recolección de la variedad moniquí, que es la última que viene. Muchas veces esos espacios prácticamente se diferencian muy poco y se solapan entre ellos. Hay veces que estamos recolectando casi moniquí, teníamos todavía pepito o no hemos empezado a recolectar pepito. Depende también de las plantaciones, depende del paraje, depende de la climatología, porque aquí siempre en el campo lo que dependemos mucho es de la climatología que tenemos en cada momento. Ahora mismo podemos decir que no es que sea excepcional, porque no ha sido tampoco un año excepcional. Hay años que hemos tenido mejor floración que este año, pero bueno, dadas las circunstancias climatológicas que se han dado, podemos tener una floración bastante aceptable, a lo mejor en un 80%, 90%, bastante aceptable con relación a otros años, por ejemplo, al año pasado, que fue bastante mala. Bueno, aquí tenemos la suerte todavía que tenemos riego. Como ves, está todo riego por goteo, y ahora mismo necesidad de agua no tenemos. Quiero decir, no tenemos porque sí tenemos todavía los pozos que nos suministran, que todavía tienen. El único problema que tiene el agricultor, que no es poco, es que se le han encarecido mucho los costes. Porque ahora mismo, a lo mejor estamos hablando del año pasado y este año estamos hablando de los costes casi el doble de lo que era el año anterior, hablando en costes por metro cúbico de agua. Entonces, problema de agua no tienen. El problema que tienen es que se les está incrementando los precios de producción. Y digo con el agua, que es el factor más importante que hay, pero luego lo tienen los fertilizantes, lo tienen en todos los fitosanitarios que están aplicando hasta ahora y que van a tener que seguir aplicando para que el cultivo llegue adecuadamente con las condiciones que merecen de cara al mercado. Pues todo eso tiene un coste que yo creo que ya está pasando hasta incluso lo que era más del doble que teníamos anteriormente. O sea, se están duplicando los precios que actualmente se necesitaban antes para producir un kilo de albaricoque, en este caso, que estamos aquí en un campo de albaricoque. Entonces, los costes para el agricultor que te está soportando son muy importantes. El seguro, pues otro tema igual, y el seguro, pues si hablamos también de ese tema, es un tema que este año, por ejemplo, el tema del seguro de frutales para lo que es la helada y demás, el agricultor ha bajado muchísimo la contratación. Ahora harán ya el tema del pedrisco, porque habrá que asegurar esas condiciones climatológicas que son las más adversas que podemos tener, y que ahí sí les permiten por lo menos el poder asegurar más cantidad de kilos. Pero lo que es el tema del seguro de la helada, este año, por ejemplo, la mayoría de los agricultores, por no decir casi ninguno, ha podido asegurar. Bueno, tenemos un poco el beneficio, como tú bien decías, la capa vegetal también impide que haya floración de más tipo de hierbas, del tipo que sea. También aporta al suelo, aporta también su beneficio, y también lo que hace es que beneficia un poco bastante en el tema medioambiental. Porque dejamos todos los restos de la poda, son aquí, antes se quemaban, y entonces eso tiene de sus problemáticas, o había que desplazarlo a otro sitio, que lo mismo tampoco es antieconómico poder trasladar estos restos que se podrían utilizar quizás para otras cosas, pero es antieconómico de coger los restos de poda y llevártelos a otra zona que te podía coger pues a 5, 10 o 15 kilómetros, con la dificultad que tiene para transportar, porque ya tendrías que triturar, hacer alguna cosa. Entonces se aprovecha. El suelo lo está aprovechando como materia orgánica, aparte para hacer esa cubierta que impide que el terreno no aparezcan tantas malas hierbas, y también pues quitamos
contribuimos al sostenimiento del medio ambiente. Bueno, la poda ahora, como te decía antes, ahora se suele hacer, que eso no se hacía, ahora se lleva unos años que se poda en verde, que se llama, el mes de septiembre. Muchas veces también aprovechan porque así sabes un poco aquella rama que está con dificultades o que está seca o que puede producir o puede aparecer o ver a simple vista de que tiene cualquier tipo de enfermedad, aprovecha para quitársela en ese momento. Hay gente que poda en verde, que se llama, ¿no? Que suele ser el mes de septiembre, octubre, antes de la caída de la hoja. Después normalmente lo más normal y que ha habido toda la vida prácticamente ha sido pues en el mes de enero, febrero, cuando se hacen esas funciones, se dejan algún día en el campo y ahora en este caso antes se recogían y se quemaban, ahora, como te he dicho, como existen las trituradoras, pues trituramos en el propio campo, es más fácil, es más sencillo, evitamos también manos de obra y tiene otras ventajas, también sobre todo muy importantes ahora para el cuidado y la protección del medio ambiente. Este año, como también he dicho antes, la floración es bastante buena, no es que sea una super floración, pero sí que con arreglo, por ejemplo, al año pasado no tiene nada que ver, o sea, hay una relativamente buena floración que puede ser suficiente para que tengamos unas producciones más o menos adecuadas a lo que debía ser para que llegue esa rentabilidad al agricultor, que es lo que le hace falta al final que llegue. Hasta ahora, si se sigue manteniendo este clima, que es bueno, si se sigue manteniendo las condiciones que tenemos hasta ahora y tal, pues podemos tener una relativa alta producción, no digo que sea en grado sumo, pero sí alta producción, y luego pues lo que hay que cuidar ahora y que siga así también es porque la calidad del producto, que también es muy importante, o sea, tenemos que tener producto, pero también tenemos que tener producto de calidad, por lo cual también nos tenemos que preocupar de seguir haciendo las labores que hay que hacer en campo, de abonado, de tratamiento, etcétera, etcétera, para que cuando el producto llegue a las instalaciones, en este caso de la cooperativa, llegue en las mejores condiciones y luego, pues, como siempre, nos toca la última etapa, que es luego a ver cómo se presenta la hora de los precios. Que eso ya, como el agricultor ahí no podemos intervenir, desgraciadamente, pues esperemos que también estos productos adquieran el precio suficiente para que el agricultor les sea rentable y a su vez que nosotros tampoco estamos en contra de que, porque también somos compradores en la cesta de la compra, pues que esos productos también estén en función y al nivel que necesitan para que la gente los pueda consumir. Al bajar el consumo sí puede subir un poco el precio, pero ocurre que el agricultor entonces no es rentable, que es lo que nosotros estamos ahora en el campo de defender al agricultor, que es nuestra parcela. Bueno, normalmente ahora mismo con las condiciones que se están dando no. Eso no quita que haya que hacer sus plagas para evitar todo eso, lo que hay que hacer es sus tratamientos en sus épocas adecuadas. Hemos pasado por el tratamiento de invierno, que es el básico y el fundamental, que es donde cuando el árbol está muerto, antes de que empiece a florecer, es cuando empezamos a ver todo ese tipo de plagas que puede haber por ahí, de restos, por lo que sea, por las podas, por el año anterior y tal. Ese tratamiento es el básico y el fundamental, como pasa con los abonados de fondo, pero ahora hay que seguir tratando. Una vez que ya el árbol empiece a tirar la flor y ya aparezca el fruto, tenemos que empezar a cuidarlo en función también, que esto nos va a llevar mucho en función también de cómo sea la climatología, porque si hay lluvia, si hay sol y tal, pues luego nos puede aparecer otro tipo de enfermedades, de tipo fúngico, de tipo de algún tipo de insecto, o sea, puede haber, dependiendo, pero eso nos lo va a ir marcando un poco la climatología, el que tengamos días mejores, peores de calor, de no calor, de frío, de lluvias intensas, o sea, esto puede variar mucho, puede favorecer, o sea, la climatología es la que favorece también que tengamos que echar más números de tratamiento en un momento determinado
o menos número de tratamientos. En función de eso también es un poco la base que sostiene un poco el que, igual que pasa con el consumo del agua. El consumo del agua no es que haya que dejar, por ejemplo, en el caso este del riego por goteo, que haya que dejar de regar, eso es un error. El regadío hay que echarlo constantemente con sus programaciones que tienen que hacerse, pero claro, si te viene lluvia del cielo, pues bienvenida sea. Te aporta más. Puedes disminuir, pero nunca de dejar. Una cosa no exime a la otra, no exime de que llueva del cielo y tengamos que dejar de regar. Regaremos menos, echaremos menos litros o en el tiempo lo espaciaremos esos regadíos, pero hay que seguir regando. Buenos días, nos encontramos en una parcela mía de albaricoque de distintas variedades y estamos viendo cómo se está desarrollando la floración. Si nos damos cuenta, en este tallo, fíjate que están todos los botones florales abiertos a la vez, todos. No tiene ninguno que no haya abierto ni ningún botón sin... o este que tiene aquí otro. La floración es bastante espectacular. No es lo intensa de la mejor de los últimos 10 años, pero bastante buena. Y si nos damos cuenta, pues bueno, está todo abierto al golpe, están todas las flores abiertas, todas, de las distintas variedades. Este es un pepito, que lo tengo marcado en el tronco, de color blanco, un poco por saber, cuando vamos a coger, pues yo los conozco, no necesito marcarlos, pero todo el mundo no lo conoce, entonces pues por eso están marcados, un poco más o menos. Y si nos vamos fijando otro tipo de árboles, están todos abiertos, moniquí, pepito, incluso los búlidas que están en el centro. La floración es en tiempo toda a la vez y al 90% todas abiertas, casi el 100%. Aquí si nos damos cuenta estamos con un búlida, tiene aún botones florales que le están abriendo, pero prácticamente los tiene casi todos abiertos, casi a un 80%, pero que van a abrir los que le quedan en 2-3 días. Y al lado del búlida tenemos un moniquí para que nos polinice a la vez, nos sirven de polinización, ya que el moniquí pues no es un árbol autofértil, necesita polinización de otros, con lo cual pues tenemos lo que aquí decimos un popurrí de variedades, pero que nos sirve a polinizar lo que es el albaricoque moniquí, si no, no se puede polinizar, o le es más costoso, corre la abeja, hace aire y viento, tiempo es seco, que es lo importante. Todo este tipo de cosas hacen que lo que va a ser la cuaja del futuro albaricoque tenga el éxito que esperamos. Por desgracia, cada vez la fruta de hueso y en concreto el albaricoque reduce en nuestra comarca su extensión, dando paso a cultivos como el almendro. El que más riesgo tiene de desaparecer es el albaricoque moniquí. Analizamos esta tendencia y sus problemas con el ITAP, el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete.
Bueno, pues estamos en el campo de ensayos de Mora de Santa Quiteria, donde contamos con una colección de albaricoqueros. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos pepitos rubios, tenemos búlidas, tenemos algunas variedades de estas provenientes de la región de Murcia del programa de mejora del cebas, como puede ser el rojo pasión, la murciana, la selén. Y lo más importante que aquí tenemos son una serie de líneas de albaricoquero moniquí, es decir, el albaricoquero moniquí estamos viendo las dificultades por las que está atravesando últimamente, y aquí tenemos una serie de ecotipos que los tenemos aquí un poco pues para mantenerlos y estudiar un poco el comportamiento productivo que tienen el albaricoquero moniquí. ¿Qué problemas tiene el albaricoquero moniquí? Pues el principal problema que está teniendo el albaricoque moniquí pues es una variedad que es muy exigente en horas frío, y luego también tiene su lógica sensibilidad a las heladas primaverales. ¿Qué quiere decir? Es una variedad que si subimos más hacia Albacete, donde hay más posibilidades de heladas primaverales, pues le afecta muchísimo el hielo, y si la variedad esta nos la llevamos más a zonas más cálidas como Murcia, pues allí no cumple las horas frío que necesita, con lo cual es una variedad muy en esta zona. Otro problema que tiene el albaricoquero moniquí es que necesita polinización cruzada, es decir, él mismo no se puede polinizar. Tenemos otras variedades como el búlida, incluso el pepito rubio, que se polinizan a sí mismas, con lo cual eso es un avance muy importante para conseguir unas producciones elevadas. ¿Qué quiere decir? El albaricoquero moniquí, no podemos hacer una plantación de albaricoquero moniquí exclusivamente, porque es incapaz de polinizarse a sí misma, con lo cual tenemos que poner otra variedad que florezca al mismo tiempo, como puede ser el pepito rubio, que poliniza muy bien al albaricoque moniquí, porque florece al mismo tiempo, y entonces pues se puede producir ese trasiego de polen hacia el albaricoque. Eso es una de las cosas que nosotros aquí estamos un poco viéndolas año tras año. Estamos viendo cómo estas temperaturas tan cálidas también le afectan al albaricoque moniquí, que es muy sensible, y sobre todo pues luego la época de la recolección, que vemos que es una fruta muy delicada en la recolección. Hay que cogerla en su momento óptimo de maduración para que todas esas características organolépticas tan apreciadas en este fruto se puedan expresar a su máximo potencial. Yo lo principal que estoy viendo es a veces que como esos problemas que hemos dicho de polinización, de falta de horas frío, pues sí que le está afectando a los rendimientos. Y claro, cuando tenemos una variedad que baja tanto los rendimientos, a veces entra en una especie de espiral productiva. Llega el agricultor, dice, bueno, como este año me ha hecho poca cosecha, el fertilizarla y el regarla y aplicarle todos los herbicidas y los fungicidas pertinentes, pues al final vas un poco reduciendo esas aportaciones, con lo cual, claro, entramos en ese círculo vicioso, y a veces las arboledas, que hasta unos años estaban perfectamente cuidadas, pues ahora mismo no llegan a ese estándar mínimo de cuidados para que todo ese potencial productivo se exprese. Y eso es lo que le está ocurriendo al albaricoquero moniquí. Pues la floración le ha pasado igual que a otros cultivos, como en el almendro, donde iba bastante retrasada con respecto a la media de otros años. Nosotros en la última visita que hicimos aquí a esta misma plantación estaba absolutamente cerrada, las yemas muy cerradas, incluso decías, oye, nos hemos metido en marzo y tenemos las yemas completamente cerradas, cuando otras veces a principios de marzo ya teníamos plena floración. Y sí que ahora, en cuestión de 5 o 6 días, estos calores de los últimos días han producido una explosión de la floración, es decir, ha sido una especie de fogonazo, de estar las yemas cerradas en 4 días todo en flor,
y bueno, eso es lo que la nota característica, lo que mejor define este año ha sido eso, esa explosión que ha habido en la floración. Y bueno, ahora lo que tenemos que esperar es que ahora el cuajado pues sea el óptimo, eso hasta que no pasen unos días y veamos ahora los frutos estos que se quedan en el árbol. Ahora todavía es un poco precipitado hablar de la cosecha que vamos a tener este año. Ahora es un momento muy delicado. Muy delicado. No olvidemos que el albaricoque moniquí necesita de abejas para que se produzca el cuajado. Si no hay abejas, difícilmente puede producirse, es imposible que ese cuajado, vamos a ver, la variedad no se puede polinizar a sí misma. Por el contrario, insisto con este tema, porque por ejemplo otras variedades como el búlida sí que se puede polinizar a sí mismo. Incluso hay otras variedades que incluso tienen justo el problema contrario, que luego tenemos que ir a clarear esos frutos, porque ha cuajado tantísimo fruto que luego los frutos no llegan a hacerse de un tamaño comercializable, entonces tenemos que ir aclareándolo. Pero el moniquí últimamente las cosechas están por debajo de las expectativas que todos tenemos. Es que la fruta de hueso hoy en día tiene también una serie de problemas de comercialización. Cualquiera que tenga ya un poco de memoria de hace unos años, estábamos viendo como antes las arboledas estaban muy cuidadas, tenían unas producciones muy interesantes, se comercializaba bastante bien el albaricoque, especialmente aquí en esta zona el albaricoque moniquí, pero sí que hoy en día hay mucha competencia de otro tipo de frutos y es el pequeño agricultor, menos mal que existen las cooperativas, que ahí es el único canal que les queda ya a los pequeños agricultores para comercializar esa fruta, pero insisto con que está habiendo muchísimas dificultades para que frutos como por ejemplo el albaricoquero moniquí, que te puede producir hasta, no sé, por decir una cifra así alzada, hasta la mitad o incluso menos que una variedad tipo búlida o tipo pepito rubio, o estas como a lo mejor un rojo pasión de estas que vienen de Murcia, pues claro, decir, bueno, ¿cuánto me tienen que pagar el albaricoque moniquí para que me compense a mí estas carencias productivas? Hoy en día eso no se produce. El albaricoquero moniquí puede ser que te lo paguen más caro que otro tipo de variedades, pero desde luego no te compensa ese techo productivo que nosotros estamos obteniendo últimamente con el albaricoquero moniquí. Es que nada que ver, por ejemplo, el cultivo, porque muchos agricultores están migrando del albaricoquero hacia el almendro. Pues muy sencillo, el almendro no es un producto perecedero, está mecanizada la recolección, viene un paraguas, te coge la almendra y te traes la almendra en un remolque como si fuese la cebada. El albaricoque moniquí es un cultivo, es un producto muy delicado, necesita cogerse en un momento. Todos sabemos los problemas que hay hoy en día de mano de obra, y entonces, pues bueno, el que tenga una extensión considerable, sí, pero un pequeño agricultor para contratar gente durante ese periodo, pues tiene muchísimas dificultades y eso está haciendo que muchísimos agricultores se estén desanimando de eso. Pues los datos son los que son, y a veces ahora mismo no tengo datos oficiales de decir la superficie que teníamos, por ejemplo, de albaricoquero hace 20 años con la que tenemos ahora, pero así la percepción que todos tenemos cuando nos paseamos por la huerta es que cada vez se están viendo menos plantaciones de este cultivo tan apreciado aquí en esta zona. Bueno, yo como técnico lo que estamos aquí haciendo es tener una pequeña colección de esos ecotipos del albaricoquero moniquí para preservar y estudiarlo,
pero lo otro ya es que es un problema, yo creo que a veces se nos escapa de las manos, es un problema bastante complejo que pretender dar 2 o 3 pinceladas sobre cómo solucionarlo es simplificar un tema que para mí lo veo bastante complejo. Sí, bueno, son árboles. Nosotros ahora mismo, si vemos los históricos productivos que tenemos aquí en esta colección de variedades, estamos viendo, por ejemplo, que el pepito rubio o el búlida, pues nada que ver las producciones. Estamos hablando, a lo mejor, con los datos que manejamos aquí en esta pequeña plantación, que a lo mejor un moniquí puede producir la mitad o incluso 1/3 con respecto al acumulado de estos 15 años con respecto a un búlida. Sí que el búlida pues tiene esa doble uso de fresco para la industria, y esa faceta sí que muchos agricultores sí que les permite un poco apostar por un sitio o por otro. Es 2 calles que puedes coger. El moniquí es que solo tienes esa calle, el consumo en fresco. Y luego también es un cultivo, es un producto que la conservación no es como, por ejemplo, puede ser una manzana. Nosotros prácticamente estamos comiendo manzanas casi todo el año. Se conserva muy bien. Digo la manzana por decir un producto. El moniquí tiene la conservación es un poco más delicada y sobre todo un poco también se ha perdido un poco, es que hoy en día con estos crisis que hay de los alimentos, que un consumidor pague por el moniquí el precio que refleje ese esfuerzo productivo es bastante complicado. O sea, el consumidor hoy en día tiene otro tipo de frutas que les cuestan más baratas. Entonces, pues eso también es el problema al que se está enfrentando el albaricoque moniquí. Aquí estamos viendo el albaricoquero moniquí. Aquí vemos las flores, todavía vemos algunas yemas que están cerradas. Es previsible pues, con estos calores que pronto habrán. Y otra característica que tenemos de la flor del albaricoquero moniquí que afecta a la polinización es, estamos viendo aquí como el estilo, no sé si se aprecia en la cámara, el estilo sobresale con respecto a la altura de los estambres. ¿Lo vemos allí? Eso se le llama macroestilia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aunque determinadas variedades este polen pueda polinizarse genéticamente, necesitamos una abeja para que de aquí a aquí se produzca este salto. Muy importante eso también, es esta característica que tenemos. Y luego, pues cuando ya estos estambres, ya estamos ya viendo cómo ya se van cayendo los pétalos, ¿eh? Y esto, pues si no pasa nada, debe convertirse en un fruto. Aquí tenemos también otra variedad que poliniza bastante bien al albaricoquero moniquí, que es el pepito rubio, que también se le puede llamar, que es otra variedad de clase. Es un fruto que si no eres un poco entendido en esto, los puedes confundir. Y de hecho mucha gente en los comercios te venden el pepito rubio como si fuese moniquí. Está también bueno, no voy a decir que sea una mala fruta, pero desde luego el que prueba un albaricoquero moniquí, en su momento óptimo de maduración, lo distingue. No hay que ser ningún experto porque es una fruta que resalta muchísimo, no hay que ser un experto en eso. Y ya estamos aquí viendo, la caída de pétalos, y de ahí lo que digo, que más o menos florecen en el mismo intervalo, por lo cual esta variedad es un complemento muy bueno para suministrar polen a lo que es el moniquí. Este, sin embargo, se apaña con su propio polen. ¿Por qué? Porque es una variedad autocompatible, genéticamente su propio polen la puede polinizar. Y aquí pues tenemos también otra variedad muy conocida aquí por toda esta zona, que son los búlidas, una variedad muy productiva,
no es tan delicada para conseguir esas producciones con respecto al albaricoque moniquí. Y bueno, siempre destacar que aquí en esta zona pues también se ha cultivado muchísimo. Hay años que se ha vendido muy bien como fruta fresca y también luego pues también la industria lo ha buscado mucho. Es característica importante que es una variedad autocompatible, él mismo es capaz de polinizarse. Aunque una variedad sea autocompatible, yo siempre insisto que si hay abejas muchísimo mejor. Las abejas siempre son positivas. Verlas en nuestra plantación, son unos animales que cuando nosotros los veamos trabajar, detrás de una abeja hay un fruto que ha tenido, detrás de un fruto ha habido el trabajo anónimo de una abeja. El objetivo de este ensayo que hemos estado viendo es preservar un poco y estudiar las deficiencias productivas que está soportando últimamente el albaricoquero moniquí, pero como complemento al ensayo y un poco para ver las producciones y las calidades, pues contamos también aquí con otras variedades de estas como el rojo pasión, la murciana, selene y dorada, que se trata un poco de ver estas variedades que últimamente se están expansionando bastante, ver un poco las diferencias organolépticas, las producciones, época de maduración, para ver un poco si el albaricoque moniquí es capaz un poco de vérselas enfrentarse a este tipo de variedades. Este es el objetivo que nosotros estamos aquí persiguiendo. Esta, por ejemplo, es una variedad, esta es la murciana, es una variedad bastante afrutada, época de recolección no lo tengo concretamente, se puede coger un poco más tarde que el búlida. En fin, cada una tiene una serie de características y las grandes, hoy en día la tendencia en las grandes explotaciones es hacer grandes explotaciones y ir escalonando un poco las recolecciones con el fin de ir abasteciendo a la plaza en distintas épocas. Pues bien, hasta aquí llegamos esta semana con Abriendo Campos. Recuerden, la próxima cita con la actualidad del campo la tendrán ustedes dentro de 15 días. Ya saben, el próximo jueves es Jueves Santo. Les ofreceremos otra programación bien distinta a esta aquí en Televisión Ellín. Nos ocuparemos, por lo tanto, de la Semana Santa. Gracias por la atención que nos han prestado y buena Semana Santa. Hasta dentro de 15 días. Adiós.